días, sean bienvenidos a la presentación del día de hoy, que va de alguna manera secuenciada con otras capacitaciones que hemos estado teniendo ahorita durante el mes de junio. Ya la próxima semana vamos a publicar pues todas las capacitaciones en línea que vamos a tener para el mes de julio. Estamos buscando temas relevantes, temas que les sean interesantes, que les sean útiles. Y bueno, quiero hacer una remembranza de algunos de los temas que hemos visto en la clase pasada. La clase pasada hablamos acerca de cuál es el lenguaje universal en las empresas. ¿Realmente podemos interpretar a cualquier empresa bajo el mismo idioma? Y justamente hablábamos de que las finanzas justamente es el lenguaje universal de las empresas, que así como tenemos señalética que nos dice derecha, izquierda, peligro, disminuye velocidad, y simplemente con ver una representación gráfica de una señal, como lo podemos ver aquí, pues nosotros podemos interpretar, conocer lo que está sucediendo, ¿no? O las indicaciones que nos dan. Bueno, las finanzas de alguna manera también nos dan esos indicadores para conocer el estado actual de la empresa y algo muy importante, nos ayuda a proyectar al futuro también. Entonces, ¿para qué queremos todo esto? ¿Por qué queremos indicadores? Pues porque nosotros necesitamos planear una estrategia. Ahorita vamos a retomar un poquito el tema de las estrategias para darle contexto al tema de hoy que habla justamente del flujo operativo, ¿no? Entonces, vamos a ver, o vimos en la clase pasada, que cada indicador significa una acción. Significa que cada cifra que yo vea en mis finanzas significa una estrategia específica a implementar. Ahorita vamos a dar un repaso a eso. Y bueno, al final tenemos que tomar decisiones y es mejor fundamentar una decisión de negocio con lo mejor posible, que son indicadores acerca de lo que está ocurriendo adentro de la empresa, muy independiente de una percepción que es válida. No hay como ver los valores, las cifras, para darle rumbo a una decisión estratégica. Entonces, pues bueno, cada uno de estos indicadores, como lo hemos estado comentando, nos ayuda a entender el estado de salud de la empresa. Hablábamos que hay 3 indicadores del estado de salud de la empresa. Hay muchos, en realidad hay muchos. Nosotros vamos a abarcar tres que para diferentes metodologías oficiales incluso son los indicadores más representativos de la salud de las empresas. ¿Cuáles son? Utilidad, rentabilidad y liquidez. Hablábamos un poco extensamente la vez pasada de utilidad, ahorita vamos a retomar muy brevemente el tema, pero hoy le vamos a dar mucho énfasis en la liquidez, porque estamos muy habituados a ver cierta información y a veces no nos damos cuenta que pudiera hacer falta un complemento para que podamos poner el foco de nuestra atención en alguna decisión estratégica que pudiera haber quedado fuera, ¿no? Hablábamos la vez pasada también de cuáles son esos pues, estados financieros que nos sirven para empezar a hacer esa toma de decisiones. Hablábamos que si representamos a una empresa como un todo, como está aquí, pues yo la vería como se representa en esta figura. De la mitad para acá, la izquierda, estamos hablando de que ahí está todo lo que la empresa tiene, que en términos del calor contable se llama activo. ¿Qué tiene la empresa? Pues tiene el dinero en el banco, tiene pues la cartera de clientes, es decir, saldos que les den a sus clientes, en teoría es suyo, siempre y cuando el cliente lo pague, pero forma parte del activo, que tiene su mobiliario, el equipo de cómputo, equipo de transporte, dependiendo del giro de la empresa. Todo lo que yo tengo se llama activo para efecto de los estados financieros. Y del otro lado de la ecuación está el origen de esos recursos, o sea, esto que tengo, de dónde, cómo es que lo tengo de la agencia, yo doy un enganche y entonces yo puedo decir que el auto es mío, pero una parte de ese auto es con mi patrimonio y otra parte es deuda. Eso significa un balance general para las empresas y por eso la fórmula tan conocida de balance general que dice que el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Por qué? Porque lo que tengo o lo compré con mi patrimonio o es producto
o es producto de un financiamiento que yo recibí. Por eso es importante saber este balance, ¿no? Sobre todo cuando recibimos un crédito muy importante para operar en la empresa. A veces cuando vamos recuperando ese dinero, perdemos un poquito de vista que ese dinero es del proveedor, no es nuestro. Por eso es importante analizar nuestro balance general. Aquí son algunos de los ejemplos con los que en un catálogo contable nosotros reconocemos aquello que pertenece a la empresa. Ya les daba yo algunos ejemplos. Y todo el origen de donde la empresa adquirió esos bienes, que puede ser por mi capital o puede ser aportado por proveedores, que son los que nos traen nuestra materia prima, o acreedores como los bancos, o si yo saqué un financiamiento directo con una agencia, pues mi acreedor será la agencia del auto que lo financió, ¿no? Digamos. Entonces, esto nos da un balance y nos dice en qué posición se encuentra la empresa. Del lado izquierdo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, es que esta situación que se ve aquí, esta es cuando yo acabo de adquirir un bien. Mi capital es pequeño, pero el pasivo es alto porque apenas estoy empezando a pagar ese bien. Lo mismo pasa con un crédito hipotecario, ¿no? Cuando arrancamos, la casa es mía, sí, es parte de mi activo, hasta está escriturada, ¿no? A mi nombre, pero tenemos una aportación muy pequeña de capital y todo lo demás es pasivo. Cuando ya estoy terminando de pagar mi auto o mi casa, entonces esto que yo tengo ya en su mayoría proviene de mi capital y mi deuda es pequeña. Entonces, digamos, es una interpretación importante que hacer respecto al balance general. El estado de resultados, ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con saber el resultado global de la empresa. Es decir, lo que vendemos menos el costo de lo que vendemos nos da un primer nivel de utilidad, que es la utilidad bruta. Después tenemos que ingresar todos los gastos generales para finalmente obtener una utilidad antes de impuestos y finalmente, después de los impuestos que hay que pagar a nuestro socio mayoritario, que es el SAT, entonces ya tendremos finalmente una utilidad y un resultado. Hoy en particular vamos a poner énfasis en un estado financiero que no siempre es muy conocido o abordado o tomado en cuenta en la organización, pero que nosotros creemos que es, la verdad, una herramienta muy importante a considerar al momento de identificar el origen y destino que le damos al dinero que tenemos en nuestro banco, o qué tanto de ese dinero es nuestro, qué tanto proviene de otras fuentes, y es el estado de flujo de efectivo. Recordando un poco eso, hablamos de que el flujo operativo tiene que ver con las operaciones de mi día a día. Como podemos ver en el ejemplo, estamos hablando que después de que yo cobro a mis clientes, que genero mis ventas de contado, con ese dinero yo tendría que ser suficiente para abastecer eh, todas las operaciones de la empresa, que yo pueda pagar a los proveedores que me vendieron de contado, que yo pueda pagar mis créditos y además cubrir los gastos fijos de la organización. ¿Cuáles son los gastos fijos? Pues la nómina, la renta, si es que el local lo estamos rentando, telefonía, internet, todo aquello que la empresa tiene que pagar de manera regular. Ahora sí que venda o no venda, tiene que cubrir esos gastos, ¿no? Pero también en nuestro banco podemos tener otro flujo de dinero llamado flujo de inversión. Este flujo de inversión tiene que ver con aquellos activos que adquiere la empresa. ¿Cuáles son los activos? Bueno, son todos aquellos elementos que la empresa compra, pero que no están destinados para venderse. Por ejemplo, las computadoras, la maquinaria, los autos. Eso es un flujo de inversión. Incluso hay intangibles como pudiera ser la compra de algún campaña específica. Se podría llegar a considerar un flujo de inversión. Eh, y puede ser también de entrada y de salida. En nuestro ejemplo vemos que vendimos un activo fijo por 30,000 pesos, que pudo haber sido, no sé, una computadora, una máquina que ya para nosotros era obsoleta, pero tuvimos una compra de una máquina nueva de contado, con la cual nosotros podemos apreciar
pues que no nos completamos para hacer esa compra de contado. Recordemos que es flujo de efectivo. Eso quiere decir que son operaciones de contado que están siendo reflejadas en nuestro estado de cuenta, tal cual. Entonces, fíjense qué pasó después. Nosotros en ese periodo, es evidente que pues aquí nos sobraron únicamente 30,000 pesos de nuestro flujo operativo. Aquí pues me hacen falta 80,000. Vemos que del flujo operativo no alcanzamos a cubrir los 80,000 pesos que generamos. Entonces, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió ese dinero para cubrir esta compra de contado? Pues bueno, por aquí los socios tuvieron que aportar, se les hizo una junta, dice, no hay dinero, falta flujo, posiblemente hasta metimos un préstamo bancario. Vean cómo siempre habrá que cubrir con algo cuando tengamos un déficit de flujo de efectivo. Y en este caso, pues los socios le entraron con una cierta cantidad y pues un préstamo, ¿no? Ahorita está muy bollante que el gobierno quiere resolvernos todo, ¿no? Con préstamos. Sin embargo, vamos a ver que no necesariamente es una solución efectiva, porque a su vez ese préstamo nos genera intereses. Y esos intereses es probable que si no alcanzamos con nuestro flujo operativo apenas a cubrir la operación de la empresa, es probable que estos intereses que me están generando, es probable que tampoco los podamos cubrir. Creo que ahí estaríamos hablando de, pues, de otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces, miren, al final del periodo aparentemente nos sobró dinero. Y digo aparentemente porque si observamos la suma de la aportación de capital más la suma del préstamo, realmente eso fue un porcentaje muy importante del remanente que quedó en nuestra cuenta bancaria. Entonces, por ello es importante reconocer los flujos, es importante reconocer de dónde viene el dinero que tenemos en la cuenta para tomar decisiones. Por ejemplo, a lo mejor esa máquina pudimos no pagarla de contado, a lo mejor pudimos sacar un arrendamiento y entonces ese flujo de inversión se volvería un gasto que puede ser absorbido por la operación y no me descapitalizo, porque aparte pasa algo. Cada vez que un socio aporta capital, como es el caso, pues el socio está esperando dividendos. No nada más está esperando que se lo devuelvan. O sea, el socio que aporta capital está esperando que le des intereses regulares que su banco ya le daría si ese dinero estuviera en el banco, pero también está esperando un rendimiento. También está esperando que cada peso que invierte le dé dividendos, le dé utilidades. O sea, que no es suficiente con decirle, el banco de autoinversión te paga el tanto por ciento, eso te devuelvo. No, está comprometiendo capital que tiene que regresar a, a su bolsillo. ¿Ven? Entonces, el flujo de efectivo, por eso es muy interesante que nosotros que lo estemos vigilando. Y me pregunta, sí, es el tema introductorio, contador Fernando, porque vamos a ver el control justamente de todo esto, para no quedar fuera de contexto, cómo lo podemos controlar con ASPE banco. Sí, nos preguntan que si esta es introducción para bancos, sí. Vamos para allá, contador, con gusto. Esto es para que tengamos claro el ejercicio que vamos a hacer ya con el sistema. Entonces, bueno, aquí el resultado final aparente, y digo aparente, es que tuvimos un aumento en el flujo, pero cuando ya lo analizamos a detalle, nos tendríamos que dar cuenta que es en base a endeudamiento y no el flujo operativo. Entonces, este tipo de análisis es lo que nosotros vamos a hacer justamente con un complemento de nuestra suite de Aspel que se llama Aspel Bancos. ¿Cómo es esto? Vamos al caso práctico bueno, nada más un último comentario respecto a cómo se conectan estos tres estados financieros, para ya pasar a ello. Recuerdan que tenemos el balance general, luego tenemos el flujo de efectivo que se conecta pues a nuestros bancos, que es donde van a estar depositados esos resultados de nuestros ingresos y egresos, y el resultado del estado de resultados que nos da la utilidad. Si es que la tenemos, va a aportar
a nuestras utilidades y aportar a nuestro capital. Si es que la tenemos, porque si tenemos pérdida, entonces va restando al patrimonio. Y eso quiere decir que la empresa pues va perdiendo su valor ante pues, los inversionistas. ¿Ven? Muy bien, entonces ya con todo este contexto, ¿cómo nos podemos auxiliar? Bueno, ya hablábamos también del sistema ASPEL-SAE. ASPEL-SAE lleva pues todo el control administrativo. Es decir, yo puedo tener aquí qué cliente me debe, desde cuándo me debe, incluso puedo sacar un pronóstico de cobranza, que es lo que yo espero cobrar. También puedo sacar un pronóstico de pagos, que es lo que yo espero pagar en los siguientes meses, para apretar un poquito la cobranza, para tomar decisiones de qué puedo hacer, en qué momento yo voy a necesitar dinero para cubrir mis compromisos. Sin embargo, si observan, en SAE sería muy difícil sacar un flujo de efectivo, porque aquí el punto de vista del sistema es factura, pago, factura, pago. Pero no me dice el origen. Si nosotros vemos el catálogo de conceptos de cuentas por cobrar, nosotros simplemente tenemos, pues, efectivos, cheques, transferencias, facturas, notas de cargo. Entonces, ¿cómo vamos a complementar esta información? ¿Cuál es la mancuerna que puede hacer mucho más eficiente nuestro registro? En efecto, como nos mencionaba el contador, tenemos esta herramienta que se llama Aspel Bancos. Es una herramienta muy bonita, y miren que nos hemos esforzado por implementarla lo más posible en las empresas, pero bueno, seguimos en nuestra lucha. De repente estamos muy habituados a la hojita de Excel, donde registramos cada vez que un cliente nos va pagando, o la descargamos del sistema de internet, la banca electrónica y cosas por el estilo. Pero miren, les presento el sistema de Aspel Bancos. ¿Qué hace este sistema? Pues hace lo mismo que ustedes hacen en Excel. Es decir, ustedes en su Excel tienen registros más o menos parecidos a estos, donde pues van poniendo los cargos y abonos, quién les pagó, cuándo les pagó, qué factura les pagó. ¿Cuál es el plus de hacerlo en Aspel Bancos? Bueno, el plus de hacerlo en Aspel Bancos es que justamente me permite, entre muchas cosas, medir el flujo financiero de la empresa, me permite identificar el origen del dinero que tengo en el banco, cuánto es por operaciones, cuánto es por inversiones, cuánto es por financiamiento. También me permite cosas muy interesantes, como por ejemplo obtener el rendimiento de una ruta de venta. Es decir, nosotros en SAE podemos tener cobranza general, ¿no? Incluso hasta separarla por vendedor. Y hasta ahí tengo lo que él cobró. Pero ¿dónde confronto lo que me cuesta esa ruta versus lo que el vendedor está cobrando? Por ejemplo, es decir, el vendedor sale a una ruta y recupera cierta cantidad de dinero. Digamos que recupera 100,000 pesos. Pero a lo mejor, bueno, vamos a ponerlo más dramático. Digamos que él recuperó 50,000 pesos, pero él se gasta 20. Ah, caray, entonces tenemos una cifra que revisar, tenemos una cifra que controlar, porque a simple vista pareciera que esa ruta no es rentable o que estamos gastando más en recorrerla que lo que estamos recuperando. Y a lo mejor ahí es donde empiezo a tomar decisiones, pero necesito estos datos. Por ejemplo, esto que ven aquí es una ventana general donde el sistema me presenta los movimientos bancarios que se han ido generando. Pero para yo llegar a esto, primero tengo que tener un catálogo de conceptos bien estructurados con los que voy a hacer mis registros bancarios. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que me segmenta el pago de los clientes por las sucursales, por ejemplo. Tenemos otro grupo de cuentas que habla de las comisiones bancarias. También tenemos deudores diversos. Tenemos gastos específicos de ruta. Por ejemplo, si para mí es importante, yo tengo una flotilla de camiones y yo no me estoy dando cuenta a lo mejor que un camión específico genera mucho gasto. En uno de todos mis vehículos genera un gasto de mantenimiento y de reparaciones muy superior a todos los demás. A lo mejor es un vehículo que ya tiene una antigüedad que merita que yo lo sustituya. Yo tengo que ir valorando si mantenerlo
o sustituirlo, o cuál gasta más gasolina, o a lo mejor su ruta está mal establecida, porque si nos ha tocado, nos dice, oye, es que este tiene una gasolina, un gasto de gasolina superior a cualquiera. Ah, bueno, a lo mejor es un tema de que no esté bien organizada su ruta. Entonces, da muchas vueltas, entonces eso se deriva en mucho gasto de gasolina. Hay muchas decisiones que se toman a partir de tener información. Entonces, yo primero organizo mi información, yo ya traigo una captura previa de qué es lo que a mí me interesa medir, de cuáles son aquellos indicadores que yo necesito para que mi empresa pueda tomar decisiones. Entonces, yo ya tengo aquí una serie de conceptos. Por ejemplo, para nuestro ejercicio, yo voy a estar monitoreando lo que gasta y lo que ingresa mi ruta 1. Tengo una ruta donde sale un vendedor y este vendedor empieza a recorrer diferentes ciudades y me trae su reembolso de gastos, lo que normalmente yo recibiría, me trae la cobranza y como tengo mis sistemas el SAE, pues de un solo paso yo voy a conectarme a SAE y de un solo paso yo voy a registrar la cobranza e incluso de un solo paso puedo registrar la contabilidad. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Primero, en el concepto, les muestro el concepto de pagos de mi cliente. Es mi línea, es parte de mi flujo operativo. Entonces, yo ya tengo una clasificación de puros movimientos de flujo operativo. Tengo aquí mi cobranza de la ruta 1, que ya la conecté con SAE a través de este conector. Yo le digo que aquí voy a estar recibiendo las transferencias o los cheques de mi ruta 1. Y para conectarlo a la contabilidad, simplemente le indico el sistema. Si ustedes tienen COI, lo pueden hacer. También conectarlo hacia la contabilidad. Incluso ustedes le pueden decir que haga determinado tipo de enlace. Por ejemplo, yo ya le puse reclasificar el IVA, contabilizar en línea, que lo desglose, que no lo desglose, etcétera. Ustedes lo pueden poner como lo necesiten. ¿Cuáles son las cuentas contables de su flujo de IVA? El IVA por cobrar, por pagar, en fin, todos estos son configuraciones previas, ¿no? Entonces, en mi catálogo de conceptos, vamos a ver un ejemplo de cómo lo personalizamos. Yo ya tengo mis conceptos del flujo operativo. Y a la cobranza ya la conecté con SAE, con el concepto 11 que es cheque. Y ahora le voy a decir a qué cuenta relacionada quiero vincular los pagos de los clientes. Entonces vamos a tomar por ejemplo. Aunque yo debería de tener una cierta configuración para que en SAE, para que cada cliente tome su cuenta. Ahorita vamos a tomar esta de ejemplo. Bueno, ya que tengo mi concepto clasificado por operativo, financiero, de inversión, ya que lo conecté con SAE para que tome el concepto a la hora de pagar y le conecté a mi contabilidad para que tenga la cuenta contable a la que quiero que se conecte, entonces empiezo a hacer mis movimientos. Entonces voy a registrar, por ejemplo, llega mi vendedor, lo tengo aquí y me entrega un pago de un cliente. Yo escojo mi cobranza ruta 1, le indico que me entregó un cheque, qué día vamos a pensar que me lo entregó hoy. Mi cliente, que ya previamente vi que tuviera una factura, tomé el cliente número 5, la factura previamente ya la di de alta, tiene este folio, le puedo poner una referencia 2 si el vendedor trae un recibo de pago o así físico que le dé al cliente, se lo podemos poner. Y al darle clic aquí, vean cómo el sistema se conecta a SPELSAE y ya me trae la cobranza pendiente de ese cliente. Con un solo clic, quedamos que era la factura 346. Con un solo clic yo estoy actualizando mi saldo en bancos, estoy actualizando la cobranza de mi vendedor y a su vez en línea, veamos en SAE, si yo voy al cliente número 5, vamos a ver en su información de saldos que esta factura la debe, no tiene ningún pago. Ya el vendedor fue, regresó
y me trae su cobranza, que es esta. Entonces el cliente la pagó al 100%, actualizo mi banco, le damos guardar y en ese momento actualiza en SAE el saldo del cliente. Y, bueno, me falta el periodo en COI, ahorita lo vamos a crear. No puedo crear la póliza porque me falta junio, ahorita lo vamos a crear, pero me la guarda, no se pierde esa póliza. Si yo tengo julio creado en mi contabilidad, automáticamente la póliza contable también se guarda. Entonces, vean cómo vamos construyendo los estados financieros en línea, en tiempo real, y con un solo registro de bancos actualicé el saldo del cliente, actualicé mi saldo en bancos y además vamos a ver, ahorita que cree junio, porque no lo tengo, ahorita que creemos julio, vamos a ver cómo la póliza contable se contabiliza en línea también. Ah, sí, miren, vamos a cortar la transmisión porque se está sintiendo un temblor muy fuerte. Me gustaría retomar en unos minutos que pase ahorita esta situación, ¿sí? Regresamos en un momento. Que me faltaba crear junio, vamos a crear junio, pero el sistema no olvida el registro que acabo de hacer. Por ejemplo, la cobranza de la ruta 1 me guarda la póliza y simplemente le tengo que pedir que contabilice el movimiento una vez que ya tengo creado el mes, ¿ven? Entonces, simplemente yo aquí configuro como quiero mi póliza, por ejemplo, esta póliza, ven que ya la había yo puesto al cliente número 1, que está en mi contabilidad. No tengo ahorita el folio fiscal a la mano, pero ahí nosotros subiríamos el folio fiscal y aquí también la cuenta de banco ya se deja predefinida para que yo no la tenga que estar capturando y simplemente ya tengo una póliza de ingreso. Claro, la mayoría que le tendríamos que poner, el IVA cobrado, contra el IVA no cobrado, o sea, vamos a hacerla muy simple en este momento, pero eso también es configurable. Nosotros también podemos ponerle hasta que desglose el IVA. Incluso el sistema lo hace en automático una vez que lo tengo configurado. Entonces, ya tengo en un solo movimiento, ya tengo yo especificado la actualización del saldo del cliente, como lo vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que nos debía una facturita? Y vean cómo ya se encuentra saldada. Ya el sistema nos, eh, em, nos muestra que el saldo de ese documento es cero. Y si en este momento yo entro a ver el expediente del cliente, ya me dice que el día de hoy, con un cheque, fue recibida la cantidad total de la factura. Y este es el movimiento que nosotros trasladamos de Aspel Bancos. Y además, si ahorita voy a mi contabilidad, también voy a ver en línea ese ingreso. Vamos a junio, vamos a ver las pólizas. Vean cómo ingreso ya me indica que es mi folio inicial el número 2. Y ya tenemos aquí la póliza de ingreso del cheque que generamos de la ruta 1 de centro educativo, que es el cliente al que recibí. Entonces, ven cómo optimizamos tres, por lo menos tres. Bueno, pues ahora con las disposiciones de la autoridad pueden ser hasta cuatro. Esta factura que yo puse es PUE, pago en una sola exhibición. Pero si además esa factura hubiera sido PPD, en línea el sistema la timbra. Entonces ya tenemos cuatro registros. Hago mi registro en bancos, bueno, más, de hecho, cinco, porque hasta mi flujo operativo ya lo estoy afectando. Identifico el flujo operativo y lo registro. Actualizo el saldo del banco, se conecta a SAE y salda la cuenta por pagar. Me genera la póliza contable en línea, todo esto con un solo registro. Y además, si la factura hubiera sido PPD, en el acto timbre el complemento de pago y ya no tengo que llevar un control aparte de complementos de pago de facturas que timbré con PPD. Entonces, vean cómo el sistema de bancos realmente es un instrumento muy interesante que va ligado a los sistemas ASPEL de SAE y de COI, aunque puede funcionar solo. Lo único que no hace es timbrar el complemento de pago si lo usan solitos. Si ustedes no tienen SAE, pero si tienen COI, lo pueden
enlazar de esta manera, o si ustedes a lo mejor no tienen Saenicom, de todas maneras lo pueden usar sin conexión. La única circunstancia ahí es que la única circunstancia ahí es de que pues no van a tener el timbrado del complemento de pago. Muy bien. Entonces, yo voy a ir haciendo mis registros, voy a seguir haciendo registros, por ejemplo, ahora voy a meter algunos gastos por ahí de mi ruta 1 en mi flujo operativo. ¿Por qué? Porque viene de mis ventas. Vamos a pensar que él pagó en efectivo alimentos. ¿Cuándo? Pues cuando se fue a la ruta la semana pasada. Viene con sus gastos y bueno, yo los incorporo a mi sistema, alimentación. Y se gastó 150 pesos. Si yo tengo conectada mi contabilidad, vean, me abre la póliza contable en línea y yo nada más le confirmo la naturaleza del gasto. Claro, también esto se deja configurado por default para que no tengamos que estarlo seleccionando al momento. Se deja configurado y ya está, para que no tenga yo que estar eligiendo, ¿no? Lo mismo funciona, yo le estoy mandando directo al banco, pero también lo mismo funciona si yo tengo una caja chica. Yo puedo en Aspel Bancos ir creando una caja chica para cada usuario, o un deudor diverso para llevar su control individual de lo que ya me va reembolsando. Y entonces yo de mi cuenta fiscal voy generándole transferencias, ¿no? O sea, hay muchas maneras en que nosotros adecuamos el sistema de bancos para que pueda usarse para ese control que estamos buscando. Ahora bien, yo puedo seguir registrando más transacciones y a la vez ir monitoreando cómo va mi flujo operativo, mi flujo financiero. Entonces, tenemos en Aspel Bancos muchos reportes, el diario de bancos, la conciliación, muchos. Hoy vamos a poner el foco en el tema que estamos abordando, que es el flujo de efectivo financiero. Yo puedo irle diciendo al sistema, a ver, quiero mi flujo operativo, desde el primero hasta el último concepto que yo tengo de flujo operativo y muéstrame cómo voy, muéstrame cómo se están presentando las cifras. A la hora que le damos a aceptar, el sistema, así como lo vimos, nos empieza, claro, si yo tengo muchos del mismo concepto, el sistema lo suma, me da en global. Me da en global la cobranza de clientes, me da en global la cobranza de la ruta, o sea, si yo tuve varios pagos, me da el global de ello, porque al final lo que yo quiero es ver el resultado del flujo y pues los pagos de clientes de contado. Entonces, vean qué resultado interesante me va reflejando. Me dice, mira, en total de tu flujo operativo tienes 114,000 pesos, pero de tus egresos, gastos, tienes 124,100. Aquí está el primer foco donde tenemos que ver qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué pasa? Necesitamos vender más de contado, necesitamos tener gente más especializada en la cobranza, y aquí es donde se empieza a desbalancear, y es cuando empezamos a sentir el síntoma, es que no hay dinero, es que no hay dinero, es que falta flujo en la empresa, y es cuando viene el socio a aportar, es cuando vamos y tomamos el crédito a la palabra o los créditos que nos están ofreciendo ahorita el gobierno y empezamos a meter dinero aquí. Sin embargo, si observamos, sería este flujo es interesante revisarlo porque quiere decir que nosotros tenemos que eficientar nuestra operación. ¿En qué sentido? ¿Recuperar más dinero o gastar menos? Ahí es donde vamos viendo cuál es el verdadero resultado operativo de la empresa. También podemos sacar los diversos flujos que están en los otros niveles. Por ejemplo, yo puedo sacar mi flujo de inversión. Por ejemplo, vamos a ver qué tenemos en nuestro flujo de inversión. Ah, no hemos tenido nada, o sea, quiere decir que no hemos comprado en este mes nada que tenga que ver
con inversiones, vamos a ver el financiamiento. Por ejemplo, vamos a ver si por ahí tenemos algún préstamo de un socio que seguramente en algún momento va a tener que entrar. No tenemos, bueno, vamos a hacer unos registros. ¿Cómo sería un registro de ese tipo? Pues resulta que como nos estamos quedando sin dinero, pues vamos a registrar un un préstamo de un socio. O bueno, vamos a vender en un equipo de cómputo obsoleto, uno que tenemos ahí y que ya no estamos usando. Y con eso también es otra opción, vender cosas que no usamos y vamos a recuperar por ahí dinero. Por ejemplo, nos transfirieron, vamos a pensar que la semana pasada, y nosotros emitimos una factura por ese equipo de cómputo y lo vendimos en 5,000 pesos. Y evidentemente que sale también la póliza contable, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, si yo mido el flujo de inversiones desde el primer concepto hasta el último, vamos a ver que en este rubro tuvimos un flujo positivo porque tuvimos más entradas que salidas. Quiere decir que en ese mes no hemos comprado algún tipo de activo, no hemos comprado computadoras, no hemos comprado vehículos, no hemos comprado muebles, cualquier cosa que represente ni maquinaria. Y a lo mejor, dado el déficit que estamos viendo, a lo mejor deberíamos de conservarnos de esa manera. Cuando ya vemos el flujo en lo global, de todo el mes, es un poco pequeño, vemos que aquí, bueno, ya empieza a aplicarse las nuevas cifras. Ahora bien, ¿se acuerdan que hablábamos de la rentabilidad de una ruta? Yo le puedo pedir al sistema que me proporcione el rendimiento de la ruta 1. Le voy a decir que me confronte todos los ingresos que generó la ruta 1 junto con sus gastos para ver cómo va saliendo ahí la rentabilidad de la ruta. Vean cómo yo escogí específicamente lo que ingresa de la ruta 1 con lo que se gasta la ruta 1. Así de simple. Y entonces nosotros podemos ver el resultado. Lo que les comentaba, ¿no? Vamos a ver cómo está la recuperación. Mira, de la ruta 1, el vendedor recuperó 6,600 pesos. Pero en gastos tiene 7,800. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar, perdón, 1,200. Aquí es donde nosotros podemos ver, no, pues esta ruta sí es rentable. Sí es rentable porque solo gastó 1,200 y recuperó 6,600. Sin embargo, ese flujo de efectivo pudiera darnos ahorita positivo, pero hay que ver cuál fue la utilidad también. Vean cómo todos los estados financieros, les hablaba yo que es importante tenerlos presentes todos, porque aparentemente podríamos decir, no, pues sí fue rentable porque recuperó más dinero de lo que gastó. Pero, ¿qué pasa? Pasa que también tenemos que considerar la utilidad de esa ruta, porque puede ser que eso que recuperó no alcance para cubrir el margen que se tiene en esa ruta que está ahí. Por ejemplo, si mi margen es del 5%, con eso que recuperó, no de todas maneras, no es suficiente para que con ese margen yo cubra los gastos de la ruta. Tendría que ser un margen menor. ¿Ven? Entonces, estos estados financieros, los tres, hay que contemplarlos en conjunto para que nosotros podamos tener un análisis adecuado de la productividad que tiene que ver con lo que gasto, con lo que cuesta la ruta, con lo que recupera, con la utilidad y con la liquidez. Todo eso en conjunto hay que revisarlo, porque también se acuerdan que hablamos de punto de equilibrio en la clase anterior.
yo tendría que sacar cuál es el punto de equilibrio de la ruta, considerando el margen que me queda por mis productos y confrontarlo con el flujo de efectivo que estoy recibiendo para saber si por lo menos alcancé el punto de equilibrio o lo que se espera y se desea, que es rebasar ese punto de equilibrio. Y todo lo hacemos simplemente con un sistema de tesorería, como lo es Aspel Bancos, que nos permite llevar el registro por segmento de cliente, por flujo operativo de inversión y financiero. Nos permite tener un enlace directo hacia la contabilidad y un enlace hacia nuestro sistema administrativo. Nos evita los reprocesos. También tiene otros instrumentos muy completos como la agenda, donde yo puedo tener a alguien que va recibiendo todos los gastos y los va capturando en la agenda para que el tesorero los vaya programando y los vaya pagando y pueda proyectar hacia el futuro, para que pueda saber en ese pronóstico de pagos qué tiene que pagar y en qué fechas y cuál es el flujo que va a necesitar para cubrir esos compromisos. Como pueden ver, Bancos es un complemento ideal para nuestra suite de productos Asper, porque en conjunto estos tres sistemas realmente nos están dando la fotografía, una fotografía bastante completa, una fotografía bastante cercana a lo que está ocurriendo en la empresa y nos apoya para poder tomar decisiones, sobre todo decisiones estratégicas, decisiones enfocadas a disminuyo los gastos, quito la ruta, cómo subo mi flujo operativo, que es lo deseable. Toda empresa tendría que subsistir de un flujo operativo saludable y no tener que recurrir a fuentes de financiamiento como vender activos o aportaciones de los socios o préstamos, que al final los intereses también nos van a provocar pues un compromiso que tenemos que cubrir y a lo mejor empeora, muchas veces empeora la situación de la empresa el obtener un flujo positivo en base a financiamiento.